Este es un episodio que hubiéramos preferido no tener que hacer. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ya lleva medio año, y durante la mayor parte de ese tiempo, cualquier tipo de invasión terrestre a gran escala parecía impensable. Desafortunadamente, ya no estamos en esa etapa. Trump ha intentado prácticamente todo lo demás, desde bombardeos, diplomacia, bombardeos, bloqueos, recaudar $300 mil millones para Irán, y mencionamos los bombardeos. El estrecho de Hormuz sigue estando efectivamente cerrado. Algunos barcos están intentando pasar, pero solo ayer se llevaron a cabo 4 ataques distintos, y está quedando claro que el enfoque exclusivamente aéreo y naval que Washington ha estado intentando ya no está funcionando. Lo que deja al presidente Trump con la peor decisión que ha enfrentado hasta ahora. O cede completamente ante Irán y permite que el régimen establezca peajes en el estrecho de Hormuz, o escala esta guerra a un nivel al que nunca se suponía que debía llegar. Invasión. La opción más barata. Ahora, el punto con el que vamos a comenzar el episodio de hoy es tanto la opción más barata para lograr un cambio real en Irán, como también la menos probable de tener éxito. Y por cierto, ese va a ser un tema común a lo largo del episodio de hoy. Mientras más probable sea que Washington pueda usar cierta estrategia para lograr sus objetivos finales, más habrá que perder. Sin embargo, cuando decimos que es la menos probable de tener éxito, no queremos decir que sea una idea descabellada como lanzar en paracaídas a Reza Pahlavi en el centro de Irán junto con la 82ª División Aerotransportada e instalarse. No. De todos los enfoques diferentes que vamos a analizar hoy, este es el único que realmente se ha intentado antes. A menudo se presenta a Irán como la encarnación moderna del imperio persa, y hasta cierto punto eso es cierto. Pero como en cualquier imperio, la mayoría dominante, los persas, no son las únicas personas que viven ahí. El país alberga a un número significativo de grupos étnicos minoritarios, y ellos juegan un papel bastante importante en esta historia. Están los baluchis, que viven principalmente a lo largo de la frontera sureste con Pakistán, luego hay una cantidad considerable de árabes en Jorasán y algunos azeríes a lo largo de la frontera con Azerbaiyán. Sin embargo, para efectos de hoy, principalmente vamos a hablar de los kurdos, quienes generalmente son considerados como los mejor armados y los mejor organizados del grupo. Tienen una fuerza de combate real, aunque modesta, y algo poco común en la región, una coalición política relativamente unificada que la respalda. Ninguno de ellos puede igualar a los servicios de seguridad de Irán, quienes los superan en número y armamento muchas veces. Pero de todos los movimientos insurgentes dispersos en las fronteras de Irán, los kurdos eran los únicos que parecían una fuerza sobre la que realmente se podría construir un plan. En los primeros días de la Operation Epic Fury, este plan realmente se puso en marcha, o al menos Estados Unidos intentó ponerlo en marcha. El plan era canalizar a decenas de miles de kurdos desde donde se habían establecido en Irak de regreso a través de la frontera hacia Irán, donde luego marcharían hacia Teherán bajo la cobertura del poderío aéreo estadounidense e israelí. Desde ahí, se suponía que debían unirse con el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, quien, si se cree en los informes, se había convertido en un doble agente para el Estado judío y luego tomaría el control del país. Era como una oferta de cambio de régimen, por así decirlo, donde habría una presencia mínima o nula de fuerzas estadounidenses en el terreno, y aunque la República Islámica seguiría existiendo de alguna forma, sería solo una sombra de lo que fue. Si todo eso suena como la trama de una película de James Bond, bueno, sí, en cierto modo lo es, y salió más o menos como te imaginarías. Todo eso sobrevivió al contacto con la realidad solo unos pocos días a principios de marzo. De hecho, hubo problemas desde el principio. Los kurdos estaban menos armados de lo que Jerusalén y Washington esperaban, y había menos miembros dispuestos a combatir en la coalición de lo que se esperaba. A partir de ahí, las cosas solo empeoraron. Se filtró información sobre la operación, lo que hizo que tanto Washington como Jerusalén reaccionaran a toda prisa. Turquía, que nunca está dispuesta a permitir que una operación kurda armada comience en ningún lugar si puede intervenir, amenazó con apoyar abiertamente a Irán por vía aérea si estos planes seguían adelante. Al final, parece que Estados Unidos simplemente canceló todo. Y aún así, a pesar de todo eso, el plan no se ha apagado del todo. Esto se ha convertido en una especie de profecía autocumplida. Los kurdos recibieron tanta atención por ser un posible punto de presión contra Irán que ahora están preocupados por represalias del régimen cuando todo esto termine. Eso hace que cualquier oferta de apoyo aéreo se sienta un poco diferente a como se sentía en febrero. Washington podría estar menos inclinado a adoptar realmente este enfoque, dado el acercamiento en las relaciones con Turquía, pero Israel, que tiene una fuerza aérea altamente sofisticada propia, podría intervenir y hacerlo por su cuenta. Hasta ahora, la posibilidad parece dividir a los funcionarios israelíes. Netanyahu fue un gran defensor de esto, y hay indicios de que el servicio de inteligencia del país, el Mossad, creía que podría haber funcionado si Trump no lo hubiera vetado. Después de todo, obtuvo la aprobación israelí, así que alguien pensó que podría funcionar. Sin embargo, esa no es una opinión universalmente compartida. Incluso Israel Katz, su ministro de Defensa, se quedó frunciendo el ceño y meneando la cabeza con escepticismo cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que realmente haya dado resultado. En general, obtienes lo que pagas, y cuando se trata de Irán no parece ser diferente. Así que, si la opción barata no va a funcionar, tenemos que subir de categoría.
En un momento vamos a hablar sobre las otras opciones de Estados Unidos, pero antes de llegar a eso, una breve pausa para contarles todo sobre nuestro sitio para suscriptores, frontstove.com. Warfronts es nuestro espacio para todas las historias a las que no les podemos hacer justicia aquí en el canal principal, un lugar donde podemos profundizar mucho más de lo que hacemos en YouTube. Cada semana subimos 2 videos exclusivos, 2 artículos escritos por expertos, 1 o 2 podcasts, todo cubriendo conflictos e historias geopolíticas que más te importan. A menudo, nuestra cobertura se centra en la guerra en Irán, pero también tenemos muchas otras piezas sobre Ucrania, Sudán, el Sahel, el Indo-Pacífico y otros lugares, sin mencionar todos los conflictos menores que el resto del mundo suele ignorar. Una suscripción a Warfronts cuesta solo $5 al mes o $50 al año. Eso es frontstove.com. Échale un vistazo. Y ahora, volvamos al tema. La trampa de la isla. Y aquí es donde las cosas realmente empiezan a ponerse serias en cuanto a los costos para Estados Unidos, y con ese precio más alto debería venir una mayor probabilidad de éxito. Si la forma barata de entrar a Irán no despega, o si lo hace solo para colapsar bajo su propio peso otra vez, el siguiente paso en cuanto a operaciones terrestres casi seguramente será el asalto y ocupación de algunas de las islas de Irán en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Hay muchas islas pequeñas allá afuera con algo de presencia militar iraní, pero para todos los efectos prácticos, los 3 grandes objetivos que Estados Unidos podría intentar atacar son las islas Karg, Larak y Qashem. La isla Karg es como la joya de la corona de todas, y desde hace mucho tiempo se ha considerado como una posible candidata si quieres golpear a Irán donde más le duele. Ubicada a solo 25 kilómetros de la costa iraní y con un tamaño de apenas 20 kilómetros cuadrados, más del 90% del suministro de petróleo de la República Islámica pasa por su terminal antes de que ese petróleo sea exportado al extranjero. Es una forma bastante arriesgada de poner todos tus huevos en una sola canasta, así que si Irán llegara a perder las islas, quedaría económicamente paralizado de una manera que realmente no hemos visto en ningún momento durante esta guerra ni antes. De hecho, es una isla tan importante que le dedicamos un video anterior sobre el tema en marzo. Luego están las islas Larak y Qeshm, que cumplen 2 propósitos distintos pero relacionados. La primera es más o menos donde Irán ha establecido sus operaciones de peaje, en gran parte debido al hecho de que, geográficamente hablando, básicamente es un puesto de vigilancia sobre el propio Estrecho de Hormuz. Hay un faro en la isla, además de sistemas de radar, torres de comunicación y puestos de observación de la Guardia Revolucionaria Islámica que, según se informa, les permiten tener visibilidad sobre prácticamente todos los petroleros y buques de guerra que transitan por el estrecho. Pero si Larak es el que ladra, Qeshm es el que realmente muerde. Sirve como la base naval avanzada de operaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica y ha sido apodada, entre comillas, el portaaviones insumergible de Irán. Es la isla más grande del Golfo y tiene más o menos todo lo que las fuerzas estacionadas ahí podrían necesitar para atacarla o defenderla. También es un centro para las lanchas rápidas que han demostrado ser una constante molestia para los barcos que intentan pasar por Hormuz. En conjunto, las 3 básicamente han sido para los planificadores de guerra en Washington el equivalente persa del canto de las sirenas de la Odisea de Homero. Pero como en la historia original, está diseñado intencionalmente para ser una trampa, atraer a los estadounidenses y, una vez que estén ahí, atacar. Realísticamente, Estados Unidos probablemente podría tomar las islas, aunque ciertamente tendría un costo. Estamos seguros de que los iraníes han hecho todo lo posible para fortificar estas islas al máximo. Minas tanto en las costas como en la propia isla. Fuertes fortificaciones para la defensa en caso de que los marines se desplieguen. Ya te haces una idea. Sin embargo, Irán sobresale en la guerra asimétrica, no en enfoques convencionales como ese, así que no nos sorprendería si Estados Unidos logra tomar una o varias de ellas. Sin embargo, la parte más difícil de esa victoria sería lo que vendría después de que Washington realmente tome las islas. Recuerda, la isla Karg está a solo 25 kilómetros de la costa de Irán y las otras no están mucho más lejos. Cualesquiera que sean las fuerzas que tomen las islas, serían blancos fáciles para cualquier dron, misil o incluso artillería entrante, que el ejército iraní no ha tenido la oportunidad de usar de manera efectiva hasta ahora. Hablando de drones, por cierto, los drones que pueden operar a esta distancia toman grabaciones de video y solo necesitas ver compilaciones ucranianas de soldados rusos en sus momentos finales para imaginar los videos que Irán podría producir de soldados y marines estadounidenses enfrentando el mismo destino. Y dado que Irán ahora está hablando abiertamente de cómo están listos para dar la bienvenida a Estados Unidos al país si Washington decide intervenir, vamos a apostar por todo lo anterior en cuanto a lo que la República Islámica enviaría en su contra. A pesar de estas condiciones poco favorables, tal operación parece tener un apoyo genuino en Washington. El difunto senador Lindsey Graham pidió repetidamente exactamente esta operación, y aunque ya no tiene la atención del presidente, claramente dejó una impresión. El martes pasado, según informes, Trump sostuvo una reunión en la sala de situación para discutir exactamente esto, y en una entrevista con Fox News le dijo al medio que tomar las islas no era su primera opción, pero que, cito, si los debilitamos lo suficiente y los hacemos retroceder lo bastante, lo haría. Pero tomar unas cuantas islas es, en este momento, más bien lo más modesto de lo que se está considerando aquí. Si Washington quiere abrir el estrecho con tantas ganas como para enviar tropas, hay una versión de esto que es mucho, mucho más grande. Propiedad frente a la playa.
Así que mientras avanzamos hoy, es importante mantener la vista en el objetivo. Washington haría esto por una sola razón y solo una razón: hacer que el tráfico vuelva a fluir por Hormuz. Si alguna de las opciones anteriores no te pareció suficiente para que la República Islámica acepte, entonces tenemos una cosa más que considerar, porque tienes razón. Ninguna de las opciones anteriores probablemente logre que Hormuz se abra de nuevo. No sin que Irán esté dispuesto a cooperar y hacer concesiones, y hasta ahora nada parece indicar que estén dispuestos a hacerlo. Cuando Trump inició la Operation Epic Fury, se prometió que sería una campaña solo aérea. El propio Trump había sido durante mucho tiempo un crítico de las largas y prolongadas aventuras en el Medio Oriente y causó revuelo durante las primarias de 2016 por criticar la guerra de Irak. Así que cualquier operación con tropas en tierra sería un giro de 180 grados. Dicho esto, Furia Épica también se presentó como una operación de 4 a 5 semanas, y aquí estamos en el mes 5, no en la semana 5. Así que cuando se trata de cómo Washington podría realmente forzar la apertura de Hormuz, queda una opción sobre la mesa. Irán, para que tengan contexto, es una quinta parte del tamaño de todo Estados Unidos continental y tiene aproximadamente 1.700 kilómetros de costa a lo largo del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Ninguna cantidad de poder naval estadounidense podría cubrir una extensión así, como lo demuestran los repetidos ataques a embarcaciones comerciales que siguen ocurriendo incluso esta semana, solo ayer, según algunos informes. De manera realista, la única forma de lograr esto sería una invasión terrestre de la costa iraní, y no somos solo nosotros quienes decimos esto. Jason Campbell, del Middle East Institute, declaró públicamente, y cito: "Es muy difícil imaginar cualquier escenario en el que se pueda asegurar satisfactoriamente el estrecho de Hormuz sin fuerzas terrestres". A diferencia de las estrategias kurda o basada en islas, esto no sería una simple incursión menor. Los números exactos varían dependiendo de a quién le preguntes, pero las estimaciones de RAND, el C6 y lugares como el Colegio de Guerra Naval de Estados Unidos tienden a situar la cantidad necesaria en decenas de miles, llegando potencialmente a cientos de miles. Una estimación calculó que se necesitaría una brigada expedicionaria de infantería de marina compuesta por unos 17,000 infantes de marina solo para tomar la ciudad portuaria de Bandar Abbas. Así que, cuando haces las cuentas, considerando cuánta costa realmente existe aquí, empiezas a entender de dónde viene la cifra de cientos de miles. Pero al igual que con el enfoque de las islas, esto dejaría a las fuerzas estadounidenses prácticamente como patos sentados a lo largo de la costa. No es común ver que un país invada a otro solo por la costa, y hay una buena razón para ello. En esta situación, la totalidad de las fuerzas armadas iraníes estaría absolutamente ansiosa por entrar en acción. Básicamente, hasta ahora ha estado ausente de la guerra el ejército convencional iraní, el Artesh, que cuenta con entre 350,000 y 420,000 soldados, además de las milicias sitiadas y todo lo que la Guardia Revolucionaria Islámica lanzará contra Estados Unidos. A diferencia de la operación kurda, donde Israel estuvo dispuesto a participar más, Jerusalén le ha dicho a Washington que aquí actuaríamos solos sobre el terreno. Vale la pena señalar nuevamente que Irán, hasta ahora, ha demostrado su destreza militar en la guerra asimétrica, especialmente mediante el uso de drones y aparentemente sin importarle cuánto lo bombardeen. Y aunque hasta ahora eso ha demostrado ser una estrategia ganadora, todavía deja una gran incógnita sobre cómo funcionaría realmente en una batalla convencional terrestre contra Washington. Muy bien podría ser que no sean ni de cerca tan buenos como lo son con los drones, o podría ser que den más pelea de la que Washington está preparado para enfrentar. Sin embargo, independientemente de eso, su capacidad para llevar a cabo una guerra asimétrica contra posiciones estadounidenses en todo el país continuaría prácticamente sin cambios, a menos que Washington se lance con todo en una operación terrestre total destinada al colapso completo del régimen. Irán claramente se ha estado preparando exactamente para ese tipo de invasión. Toda la doctrina defensiva del país fue construida para sobrevivir al tipo de estrategia de decapitación que Estados Unidos ha estado persiguiendo, pero también para sobrevivir a este tipo de ocupación. Incluso si asumes que Estados Unidos puede ejecutar la operación a lo largo de toda la costa de Irán, eso solo prepara a Washington para una ocupación larga y dolorosa, y una que Trump simplemente no tiene el apoyo político interno para sostener. ¿Y acaso olvidamos mencionar que Irán también está planeando otras sorpresas para Estados Unidos? Últimamente Teherán ha estado planteando la idea de que si Estados Unidos realmente desembarca, Irán también responderá en otros lugares, específicamente atacando a Kuwait y Bahrein en operaciones que podrían equivaler a invasiones a gran escala. Ahmad Ardestani, un diputado iraní que forma parte de su Comité de Seguridad Nacional, declaró públicamente, cito: "Si Estados Unidos pone tropas en suelo iraní, también podríamos lanzar ataques terrestres contra Kuwait y Bahrein". Y mira, ese podríamos ahí tiene mucho peso y no debe tomarse como un hecho. Pero si sabes algo sobre la estrategia militar iraní últimamente, han estado disparando prácticamente a todos en la región. Todos los estados del Golfo se han visto atrapados en el fuego cruzado, pero Kuwait y Bahrein la están pasando mucho peor que los demás. Teherán ha estado golpeando a ambos países sin parar durante la última semana, incluyendo un ataque reciente a una de las plantas desalinizadoras de Kuwait. En esta parte del mundo, el agua es básicamente oro líquido.
El 90% del suministro de agua potable de Kuwait proviene de plantas desalinizadoras, junto con el 86% en Omán y el 70% en Arabia Saudita. Este tipo de destrucción, si se lleva a cabo a gran escala, sería absolutamente devastador para la región y también para las fuerzas estadounidenses. Hasta ahora ha habido un total de 17 muertes estadounidenses confirmadas en la guerra, la gran mayoría de las cuales ocurrieron en la primera etapa. Sin embargo, el viernes pasado, por primera vez desde abril, murieron 2 soldados. Ambos estaban destinados en Jordania. El primer teniente Tyler Phelan, de 25 años, y la soldado Isabela González, que solo tiene 19. Ese saldo de muertes se produjo sin que hubiera un solo estadounidense en suelo iraní y seguramente aumentaría drásticamente si Estados Unidos sigue adelante con una operación como esta. Gracias por vernos.